El centro de Atenas, escenario por tercer día consecutivo de graves disturbios. La muerte de Alexandros Grigoropoulos el sábado por un disparo policial fue el detonante de las protestas que continúan prácticamente de manera ininterrumpida desde entonces. La batalla campal que ven se ha librado entre fuerzas del orden y miles de jóvenes enfurecidos, al margen de dos marchas de protesta convocadas por dos organizaciones de izquierdas este lunes. Los antidisturbios se han cargado contra unos 300 jóvenes que destruían e incendiaban decenas de vehículos, hoteles y tiendas. Tampoco se han librado de su ira los principales grandes almacenes de la capital griega. Incluso el Banco Central ha sido alcanzado por varias bombas incendiarias. Ante una tensión que no hace más que aumentar, el primer ministro Kostas Karamanlis se ha reunido con carácter extraordinario a última hora de la tarde al Consejo de Ministros. Escenas que se han repetido en otros puntos de Grecia como Creta, Larisa, Patras o Trikala. En Corfú, un grupo de jóvenes ha atacado la comisaría de esta localidad. Una oleada de altercados que ha dejado ya 40 heridos y decenas de comercios y vehículos destrozados. La explosión de cólera de la juventud griega fragiliza aún más al primer ministro conservador, Kostas Karamanlis. Reelegido en septiembre de 2007 por una corta mayoría de 2 escaños, su gobierno tenía por delante reformas difíciles. Pero una mala gestión de los incendios forestales, que causaron 65 muertos, y un escándalo de corrupción financiera habían erosionado considerablemente el apoyo a su partido, la Nueva Democracia. Los primeros enfrentamientos callejeros comenzaron ya en noviembre de 2007. Los estudiantes protestaron contra la reforma encaminada a suprimir el monopolio público sobre la educación universitaria. El no reconocimiento de los títulos expedidos por las universidades privadas griegas o en otras universidades de la UE iba contra una directiva europea. Atenas debía ajustarse a las normas, pero los estudiantes no lo vieron de ese modo. Tener universidades privadas y estatales va a crear una barrera de clases. Los hijos de los ricos pagarán y obtendrán sus diplomas, mientras que un estudiante que no tenga dinero tendrá que luchar para obtener una titulación. El pulso callejero se extendió a todas las categorías sociales cuando el Parlamento se dispuso a votar la ley de reforma de las jubilaciones en marzo, un imperativo para evitar la quiebra del sistema en 15 años a causa del envejecimiento demográfico, pero muchos tacharon la reforma de injusta. La reforma está teniendo impacto en trabajadores de todas las edades, en los más jóvenes, para quienes las cosas ahora son aún peor, y en los más ancianos, pero las mujeres son las que salen peor paradas. La legislación no debe salir adelante. Al final la reforma fue aprobada, pero el rechazo social prosiguió. La serie de paros que tuvieron lugar en otoño culminaron con una huelga general de los sectores público y privado contra la nueva legislación y el aumento de los impuestos, pero también contra la privatización de Olympic Airlines. Los huelguistas exigían, entre otras cosas, más gasto público y el aumento de las pensiones y los salarios. Al malestar social se añade el descrédito moral del gobierno, que perdió 2 ministros tras el escándalo de corrupción de Monte Athos, que costó 100 millones de euros a los contribuyentes. Cuarto día de manifestaciones y disturbios en Grecia tras la muerte de un adolescente a manos de la policía. Esto es lo que ha ocurrido en Atenas pocas horas antes del funeral de Alexis Grigoropoulos, de 15 años, fallecido el sábado de un balazo en el corazón. Unos 300 manifestantes que participaban en una marcha de profesores y estudiantes han lanzado piedras y botellas contra la policía, que les impide llegar hasta el Parlamento. El lema de la marcha: el asesino, el culpable es el gobierno. Las protestas por la muerte del joven han dejado una estela de destrozos también en Corfú, Creta, Trikala. La revuelta popular, que se ha extendido por todo el país como la pólvora, se ha convertido en la peor crisis social de los últimos 35 años en Grecia. Comercios, coches, mobiliario urbano, nada ha escapado a la violencia de grupos radicales. Ni el árbol de Navidad colocado en el corazón de Atenas se salvó ayer de la quema.
Hay al menos 50 heridos, 150 detenidos. Las revueltas continúan mientras se celebra el funeral por el joven asesinado por la policía. A esta hora se celebra ese funeral, a esta hora el presidente y los líderes políticos están reunidos de urgencia para intentar pactar medidas que pongan fin a la peor revuelta de las últimas décadas. Otra noche de disturbios y ya van 3. Los violentos se han cebado con los comercios y no han hecho distinciones. 200 tiendas destrozadas, decenas de sucursales bancarias, cabinas de teléfono y hasta edificios públicos. Además quemaron unos 40 coches. Por la mañana las huellas del vandalismo estaban por todas partes. Ni el gigantesco árbol de Navidad frente al Parlamento se salvó de la quema. El gobierno tampoco. Muchos lo culpan de no ser capaz de controlar la situación desatada tras la muerte de un adolescente por un policía. Τραγικό συμβάν. Ως άλοθη για πράξεις ομής βίας. Esta ola de violencia refleja el malestar social de un país en plena crisis económica que amenaza al gobierno conservador, salpicado también por varios casos de corrupción, y que mañana se enfrenta a una huelga general. Unos 100 estudiantes han protestado hoy bloqueando el tráfico, rodeando la sede del ayuntamiento y lanzando piedras y bombas incendiarias contra las comisarías. También han ocupado centros de enseñanza, 100 de los cuales están cerrados hoy. El alumnado de institutos y universidades ha anunciado más acciones de protesta por la muerte del adolescente Alexis Grigoropoulos por disparos de la policía en la manifestación del sábado. Hoy se limpia las calles y se repara los desperfectos ocasionados por la violencia de 5 días en Atenas y las principales ciudades griegas. Por su parte, la oposición socialista, que supera ya al gobierno de Karamanlis en los sondeos de opinión, pide elecciones. El gabinete conservador renovó su mayoría por tan solo 2 escaños en 2007 y lo han desgastado sus impopulares reformas de los impuestos, las pensiones y la enseñanza en favor de la privada. Y estos son los titulares de hoy en diversos periódicos griegos. Vergüenza, ni siquiera una palabra de perdón o arrepentimiento. Disparos por segunda vez contra Alexis. Recogen la indignación que persiste por la muerte de este joven y la acción policial de estos días. Pues los coletazos de la violencia desatada en Grecia han llegado hasta España. Anoche en el centro de Madrid y de Barcelona varios cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes griegos, provocaron altercados y destrozaron mobiliario urbano y escaparates. En Madrid, donde incluso rompieron los cristales de una comisaría, se detuvo a 9 manifestantes y en Barcelona a otros 2. Hay varios agentes contusionados. Como en otros países europeos, también en Dinamarca se convocó ayer una manifestación en señal de apoyo al movimiento de protestas de Grecia. La policía intervino para disolver esta marcha no autorizada que pretendía concentrarse ante la embajada de Grecia. Se produjeron diversos incidentes y fueron detenidos 63 jóvenes que ya han sido puestos en libertad. Cámaras de vigilancia, comisarías y todo lo que huela a seguridad. El objeto de la ira de las protestas en Grecia sigue siendo el mismo desde hace 10 días. Anoche el perfil de los manifestantes fue más variado. Y a los ya tradicionales jóvenes se unieron los vecinos del barrio de Exarquia, donde murió el joven Alexis Grigoropoulos. El descontento crece a medida que la prensa filtra datos sobre la investigación. Al parecer, el policía acusado de homicidio intencionado no disparó al aire en señal de advertencia, como argumentó. No hay tregua. Grecia continúa siendo testigo de fuertes enfrentamientos en sus calles. Una manifestación en Atenas en la que participaban unas 7.000 personas terminó con nuevos disturbios entre policías y estudiantes. Un grupo radical de la marcha atacó con bombas incendiarias y piedras a los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos, por los que 3 personas fueron trasladadas a hospitales por problemas respiratorios. Los sindicatos y organizaciones de estudiantes habían convocado una marcha para protestar por la violencia policial, la situación económica y la gestión del gobierno. Tras 13 días consecutivos de enfrentamientos que han generado el cierre de colegios y universidades y a la que se han sumado paros en diversos sectores, la situación del país es caótica.